De nuevo, ¿cómo están? Hoy tuvimos una conversación muy productiva en nuestra sesión de seminario y por eso me parece importante que mañana tengamos la posibilidad de poner en común sus reflexiones en torno a su propio problema de investigación a la luz de los autores que nos hablan desde una perspectiva crítica y un enfoque muy intencionado acerca de las ciencias de la educación. Dado que sé que esa conversación va a ser muy nutrida con las intervenciones de todos y todas, me pareció importante darnos la oportunidad de abordar este tema ya más concreto y más operativo de los métodos de investigación desde los enfoques cuantitativo y cualitativo de una manera asincrónica que nos permita observar las opciones que tenemos, reposadamente, tomar notas, hacernos preguntas y después encontrarnos para conversar al respecto. De manera que vamos a comenzar con algunas consideraciones introductorias y luego vamos a dar paso a elementos fundamentales de la lógica de la investigación cuantitativa. Ya les había advertido en nuestra clase de hoy que no se trata, por supuesto, de una clase de estadística, que yo no estaría en condiciones de poder orientar, pero sí es una pequeña reflexión acerca de cómo opera la lógica de la investigación cuantitativa desde una perspectiva que no haga eco de esas visiones cientificistas y positivistas que hemos estado cuestionando en este curso. De manera que vamos a partir de algunas consideraciones críticas respecto de la práctica científica y luego vamos a dar paso a nuestras ideas básicas acerca de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales y en las ciencias de la educación. Este primer planteamiento procede de un sociólogo francés que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Pierre Bourdieu. Él es un estudioso, entre muchos otros aspectos de nuestra sociedad, de la sociología de la ciencia. Y hay dos o tres ideas de Bourdieu que me parecen muy importantes como fundamento de nuestras reflexiones. Según Bourdieu, la ciencia es un campo social, entre otros. De hecho, el texto del que están tomadas estas consideraciones se llama precisamente el campo científico. La tesis de Bourdieu es que la ciencia, como todo campo social, es un lugar de luchas. En esas luchas, los actores intervinientes adquieren posiciones y esas posiciones generan formas competitivas de relación. ¿Qué tiene de original y qué tiene de interesante este planteamiento de Bourdieu? Fundamentalmente, que desafía todas las concepciones tradicionales de la ciencia como una comunidad de personas desinteresadas, armoniosas, movidas única y exclusivamente por intereses intracientíficos, y nos presenta la ciencia como una forma de relación social y nos recuerda que las relaciones sociales todas son conflictivas y están atravesadas por todo tipo de tensiones y desigualdades. ¿Por qué se lucha en el campo científico? Se lucha por el monopolio de la autoridad científica y esa autoridad científica es al mismo tiempo capacidad técnica y poder social. Es decir, se lucha por la capacidad de hablar e intervenir legítimamente en materia de ciencia. Y esta no es una lucha menor, puesto que quien detenta el monopolio de la autoridad científica tiene la capacidad de declarar legítimamente qué es lo que se considera conocimiento científico y qué es lo que no. Y como ustedes muy bien saben, esta idea está estrechamente vinculada con formas de ejercicio del poder. Por lo tanto, nos dice Bourdieu, la práctica científica como campo de luchas tiene una dimensión intelectual, sí, por supuesto, relacionada con la producción de conocimiento, pero también una dimensión política que tiene que ver con esa adquisición de autoridad científica y también con la búsqueda individual o colectiva de prestigio, reconocimiento, celebridad, etc. Es decir, Bourdieu nos recuerda que los científicos y las científicas son seres humanos y por lo tanto persiguen intereses intelectuales, pero también políticos y personales. ¿Cómo se expresa esta lucha en el campo de las ciencias sociales? Porque infelizmente esa relación de sinonimia entre ciencia y ciencia natural nos remite de alguna manera siempre en el imaginario colectivo a situar estas discusiones en el campo de las ciencias naturales, ¿no? De la investigación básica, de la investigación aplicada, pero en las ciencias sociales, ¿cómo ocurre esto? En las ciencias sociales la lucha interna
es por el poder de producir, imponer e inculcar la representación legítima del mundo social. Esto pone en evidencia que la ciencia neutra es una ficción interesada al servicio de la representación dominante del mundo social. Pensemos, por ejemplo, en la manera en que el positivismo, el paradigma positivista de las ciencias que hemos estado criticando y rechazando en este seminario, en algún momento de la historia de las ciencias sociales se impuso como paradigma dominante, es decir, dotado de la capacidad de determinar la representación legítima del mundo social. Y pensemos en las consecuencias que eso tuvo, por ejemplo, en el campo de la economía, como disciplina científica. Allí la victoria del positivismo significó que los economistas renunciaran a admitir la existencia de una dimensión política en la ciencia económica y transitaran hacia un paradigma cientificista de la economía que se representaba al mundo y los mercados, por ejemplo, como escenarios que tienden al perfecto equilibrio en los que la oferta y la demanda generan los equilibrios de precios necesarios para que tenga todo el mundo un acceso supuestamente equitativo a los bienes sociales. Todo este discurso es completamente ficción y es esa ficción interesada al servicio de la representación dominante del mundo social de la que nos habla Bourdieu. Pero al vencer el positivismo, y en el caso, por ejemplo, de las ciencias de la educación, al vencer el conductismo y todos los modelos conductistas, o en el caso de la economía neoclásica, en el caso de las sociologías funcionalistas, en el caso de la ciencia política, el llamado behaviorismo, al vencer ellos esa lucha interna por quién podía determinar la representación legítima del mundo social, impusieron también visiones sobre la organización social y política, y eso tuvo efectos sociales profundos. Entonces, lo primero que esto nos llama a considerar es que no existe una ciencia neutra. Es más, que cuanto más neutra se reclama la ciencia, más interesada es y más desesperada está por legitimar sus disposiciones como si fueran producto única y exclusivamente de las proposiciones científicas y no de intereses sociales, ¿sí? En las ciencias sociales esto ha servido, por ejemplo, para la justificación y la consolidación del colonialismo. Es el caso de la antropología, que durante mucho tiempo sirvió a los estados imperiales para conocer mejor las poblaciones que habitaban los territorios invadidos y para de esa manera ejercer un poder más racional y más tecnificado sobre esas poblaciones. Y en el caso de la ciencia política está, por supuesto, ese abordaje eminentemente positivista, pero además muy poco crítico o en absoluto crítico, que dio la espalda a la tradición filosófica y que se limitó a ponerse al servicio del poder. Esta caricatura tiene como propósito poner de manifiesto cómo opera esa proximidad entre las ciencias y las representaciones dominantes del mundo social. Vemos aquí a un encuestador que se acerca a dos personas y les dice: ¿cómo calificaría usted el desempeño del rey en su trabajo? ¿Usted diría que está haciendo un buen trabajo, un trabajo sobresaliente o un trabajo magnífico? Y una de las personas encuestadas responde: creo que ya sé quién está pagando por esta encuesta. Y esto es así porque, en efecto, ningún conocimiento científico y ninguna investigación científica ha de reclamarse neutral. Con esto en mente, recordemos que no hay elección científica que no sea una estrategia política. Y que cada vez que tomamos decisiones, incluso respecto de nuestra pregunta de investigación, de nuestras categorías de análisis, nuestros marcos teóricos, nuestros métodos, nuestros sujetos en la investigación, estamos tomando decisiones políticas. Procuremos que esas decisiones políticas aboguen por un mundo mejor. Hablemos entonces un poco acerca de la lógica de la investigación cuantitativa. La diferencia básica en la que quiero que pongamos a descansar esta reflexión
es la siguiente. Hablar de una investigación cuantitativa no es lo mismo que hablar de positivismo. Y hablar de investigación científica no es lo mismo que hablar de cientificismo. Sé que estas diferencias quedaron más o menos esclarecidas después de nuestras conversaciones en la primera sesión, pero aún así me interesa insistir en esto. Yo puedo hacer investigación cuantitativa sin participar de esa fantasía ficcional del positivismo según la cual la investigación es neutra, produce postulados universales, el investigador es distante y neutral y el objeto de estudio es eso, un objeto. Yo puedo hacer investigación cuantitativa con el propósito legítimo de aproximarme al entendimiento de un fenómeno a partir de su descripción, su análisis y su explicación. Yo puedo hacer investigación científica sin rendir culto a la ciencia occidental. Y esa es una característica muy importante de esta reflexión que les voy a proponer aquí. Que cuando hablamos aquí de métodos cuantitativos, procuremos hacerlo desde una perspectiva de pluralismo metodológico y no como un culto al cuantitativismo. Me gustaría que ustedes tomaran nota para que, finalizado este video, pudiéramos comentar esta definición. Nos dice el profesor Carlos Eduardo Vasco que los métodos cuantitativos se han desarrollado para minimizar el riesgo de tomar factores aparentes por sustantivos, para ponderar o descartar sus influencias, para disminuir el peligro de distorsiones por influjo de las ideologías y otros sesgos emocionales siempre presentes en la subjetividad de los investigadores y para simplificar, refinar o descartar los modelos producidos por la teorización. Hay en esta afirmación una declaración acerca del interés genuino de los métodos cuantitativos y de los investigadores y las investigadoras que los practican por asegurar la confiabilidad, la legitimidad y la validez de la investigación. Y hay en esta afirmación otras cuestiones problemáticas y por eso me interesa que esta cita sea objeto de discusión más adelante. Porque el influjo de las ideologías y otros sesgos emocionales siempre presentes en la subjetividad de los investigadores y de las investigadoras es necesariamente una realidad de la investigación, del proceso de investigación. Entonces, si esto preocupa a la investigación cuantitativa, es porque para la investigación cuantitativa la seriedad y la pertinencia de los resultados con respecto a la pregunta y de los instrumentos de medición con aquello que interesa medir es garantía de validez en la investigación. Se dice que la investigación cuantitativa tiene su origen en la filosofía empirista, esto es en aquellas tradiciones filosóficas que sostienen que la observación y el contacto sensible con el mundo son una fuente ineludible y punto de partida de todo conocimiento. Se nos dice también que la investigación cuantitativa es predominantemente deductiva porque parte de postulados generales. Este es el caso, por ejemplo, de las hipótesis. Yo creo firmemente que toda investigación es predominantemente deductiva, sea esta cuantitativa o cualitativa, en la medida en que para formular una pregunta de investigación es absolutamente necesario conocer el acumulado teórico propio del campo. Y es de ese acumulado teórico de donde surgen los conocimientos acerca del estado de la cuestión y podemos así formular la pregunta de investigación. Entonces, toda investigación es deductiva. Lo que sucede con la investigación cuantitativa es que ella parte de premisas generales, que son las hipótesis, y a partir de esas hipótesis va construyendo conocimiento a partir de mediciones acerca del fenómeno objeto de estudio. La investigación cuantitativa admite la existencia de una realidad común, es decir, admite que existe un mundo exterior a cada uno y a cada una de nosotros, que el mundo no es una proyección arbitraria de mi mente ni de mi imaginación, y que ese mundo puede ser conocido mediante procesos de medición válida y confiable. Y aspira a la investigación cuantitativa a poder en alguna medida generalizar sus hallazgos. Por generalizar no estoy queriendo decir elevar a leyes universales sus hallazgos, no. Por generalizar estoy queriendo decir, también siguiendo a Carlos Eduardo Vasco,
la idea de que mis resultados se van a sostener y van a seguir siendo ciertos, al menos provisionalmente, durante algún periodo, hasta cuando emerjan resultados en contrario. Y que si yo hago adecuadamente el diseño de mi investigación y lo aplico en circunstancias semejantes en una población con características semejantes, puedo aspirar a obtener resultados consistentes. Por lo tanto, en esa perspectiva modesta intelectualmente de la investigación cuantitativa, pues no vale la pena esa oposición entre investigación cualitativa y cuantitativa. Ustedes ya señalaban en la primera sesión que en la práctica con frecuencia ambos métodos se superponen o incluso se complementan mutuamente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación cuantitativa, aún así necesito hacer un ejercicio de contextualización histórica del problema, que es un ejercicio de corte cualitativo. Aún así tengo que interpretar los resultados, aún así tengo que construir teóricamente las variables al operacionalizar, de manera que hay participación de ambos métodos en la investigación. Ningún método es mejor que otro. El mejor paradigma es el que sirve para responder una pregunta de investigación. La búsqueda de esa respuesta acerca de cuál es el mejor método es más efectiva cuando hay una visión pluralista del método. Con frecuencia, las personas tendemos a desarrollar en investigación científica una especial afición por un método en particular y tendemos a leer todos los problemas y todas las oportunidades de estudio y de generación de conocimiento en función de ese método. Pero es absolutamente importante que reconozcamos, y ese es el propósito de esta jornada, que las ciencias sociales y las ciencias de la educación tienen una gran cantidad de opciones metodológicas que nos permiten construir diseños acordes con la naturaleza de nuestros objetos de estudio. Por eso es importante que revisemos algunos conceptos clave dentro de la investigación cuantitativa. El primero de ellos es la definición de hipótesis. Una hipótesis no es lo que en el lenguaje cotidiano acostumbramos a creer que es, ¿no? Como una afirmación que se lanza respecto de cualquier cosa. En el lenguaje de la investigación cuantitativa, una hipótesis sirve para describir o explicar qué relación existe entre dos o más constructos. Esos constructos son expresiones abstractas, generales de una propiedad. Cuando operacionalizamos los constructos y convertimos esos constructos en propiedades medibles o manipulables, hablamos de variables. Las variables deben siempre mostrar variación. Si las variables son constantes, no se puede probar la relación planteada en la hipótesis. Hay variables de varios tipos. Vamos a ver primero cómo se operacionalizan. Para que esta idea de hipótesis, constructo y variable quede más o menos clara. La operacionalización es el proceso intelectual que nos permite asignar puntajes reales a una variable de interés. Entonces voy a poner un ejemplo muy básico y voy a poner un ejemplo un poco más coherente con el campo de estudio. Supongamos que el constructo que interesa a una determinada investigación es el amor por los animales. Esa es una propiedad abstracta y general. Operacionalizamos ese amor por los animales, es decir, indicamos cuál va a ser el procedimiento que me va a permitir hacer cuantificable ese constructo. Entonces alguien podría proponer que contáramos el número de caricias y de golpes que una persona le provee a su mascota, o que diseñemos un cuestionario con preguntas del tipo usualmente evado a las mascotas de los demás para ser calificadas en una escala o amo a los animales. En un ejemplo un poco más elaborado, si yo quisiera estudiar el poder político, podría operacionalizar ese constructo poder político por medio de la influencia en el Parlamento y medirlo con variables tales como el número de proyectos presentados por un determinado partido, movimiento político o parlamentario, dependiendo de a quién se refiere esta categoría poder político, el número de años que lleva como parlamentario o la calificación que de su desempeño hacen los ciudadanos. Entonces las variables centrales para un estudio se llaman variables de interés y pueden ser la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es lo que conocemos como la causa.
Si el estudio solo contempla una de ellas, se trata de un estudio univariado. Si contempla varias, es un estudio multivariado. Esa variable independiente puede ser activa si está bajo el control del investigador y puede ser manipulada. Puede ser una variable de atributo, que son variables que no pueden ser manipuladas porque corresponden a características como género, edad, etc. La variable dependiente es la variable efecto, es decir, aquel fenómeno que nos interesa explicar. Quiero detenerme aquí por un instante en esta idea de la manipulación de las variables. Y es que existen varios tipos de diseños en investigación cuantitativa. Existen diseños de tipo experimental, diseños de tipo cuasi experimental y diseños no experimentales o ex post facto. Estos últimos son los diseños de investigación cuantitativa que se aplican cuando los fenómenos ya ocurrieron. Por lo tanto, de lo que se trata es de estudiar ese comportamiento de los fenómenos y establecer relaciones entre las variables, pero a partir de datos que ya acontecieron y que ya existen y no podemos como investigadores o investigadoras intervenir. Sin embargo, en los diseños de corte experimental, porque en ciencias sociales es, creo yo, absolutamente contradictorio hablar de experimentos verdaderos. En los diseños de corte experimental lo que se busca es que el investigador o la investigadora pueda introducir la variable independiente en el proceso de la investigación para poder evaluar en qué medida esa variable independiente efectivamente afecta el comportamiento de la variable dependiente. Yo estoy completamente segura de que muchos de ustedes en este seminario pueden explicar estos diseños de corte experimental de una mejor manera que yo. Sin embargo, yo quiero llamar su atención para el hecho de que los experimentos verdaderos son imposibles en ciencias sociales por razones de tipo práctico, y es que difícilmente podemos hacer control sobre las variables, que es una condición de los experimentos, y no las podemos controlar sencillamente porque al trabajar con seres humanos siempre habrá numerosas explicaciones alternativas que den cuenta de por qué ocurrieron los fenómenos, dado que las personas nos desenvolvemos en múltiples ámbitos, ambientes y redes de interacción. Pero también por razones de tipo ético, porque hay formas de investigación científica social que son seriamente cuestionables en términos de la manipulación y la introducción de las variables independientes. Por eso, la característica principal que debe tener todo diseño de investigación es siempre la responsabilidad, no solo respecto de los resultados esperados, sino también respecto de los procesos que se aplican en la investigación. Y sin embargo, hay diseños de corte experimental que se pueden hacer que resultan interesantes, pero además respetuosos de la autonomía y de la independencia de los sujetos. Ustedes pueden, por ejemplo, en su vida cotidiana, como ejercicio de investigación en el aula, crear un grupo experimental y un grupo de control en un determinado salón de clases, y al grupo experimental aplicarlo en el trabajo académico en el aula una determinada secuencia didáctica, por ejemplo, que ustedes hayan diseñado, con el fin de develar si los contenidos de esa secuencia didáctica efectivamente contribuyen a mejorar los procesos de aprendizaje. Y al comparar el grupo con el que se aplicó esa secuencia didáctica y el grupo de control con el que no se aplicó, y al comparar los resultados vueltos a medir después de introducir esa variable, ustedes pueden llegar, por lo menos parcial y provisionalmente, a algunas conclusiones acerca de la utilidad de esa secuencia didáctica. Eso sería un estudio de corte experimental, en el que utilizarían una medición previa a la aplicación de la variable independiente y una medición posterior, lo que se conoce como pretest y post-test, sin que ello vaya en detrimento de la libertad, de la autonomía o de la dignidad de las personas involucradas en el estudio. Por eso decimos que hay otras variables que no se pueden manipular y que por lo tanto no pueden ser objeto de ese tratamiento. Hay un concepto que es muy importante en la investigación cuantitativa, en la lógica de esta investigación, y es el concepto de causalidad. La causalidad nos enseñan los filósofos empiristas
debe cumplir 4 criterios esenciales. Es decir, para yo poder afirmar que una cosa es causa de otra o que una cosa es efecto de otra, se tienen que cumplir estas 4 condiciones. Se tiene que haber una condición de conexión, es decir, que yo pueda, aquí donde observo el efecto, rastrear de vuelta y encontrar la causa. Debe haber precedencia temporal, es decir, yo puedo poder demostrar que primero ocurre la causa y después lo que yo considero que es el efecto. Tiene que haber consistencia, es decir, que allí donde el efecto está presente también la causa y en igual grado. Y debemos poder descartar explicaciones alternativas, porque siempre puede haber otros factores que sean la verdadera explicación de la variable dependiente, y en ese caso no podríamos probar la causalidad. La causalidad requiere correlación, pero la correlación no siempre implica causalidad. Este es un chistecito del que nadie nunca se ha reído cuando lo demostraba a mis estudiantes, pero que, aun cuando no genere risa, por lo menos sí ilustra con un ejemplo esta relación entre correlación y causalidad. Le dice una persona a otra: yo solía pensar que la correlación implicaba causalidad. Después tomé una clase de estadística y ya no lo pienso. La otra persona responde: suena como que la clase ayudó. Y él o ella dice: bueno, tal vez. Aquel de ustedes o aquella de ustedes que quiera explicarnos ese chiste en la conversación posterior a este video será altamente apreciado. Les decía yo que la investigación cuantitativa, y esto es de las cosas que más me importan en este ejercicio, se preocupa ante todo por la confiabilidad. La confiabilidad de la investigación cuantitativa está estrechamente ligada con la replicabilidad de los estudios. Si investigadores independientes entre sí pueden repetir el estudio con resultados consistentes, decimos que el diseño de la investigación es confiable. No estamos hablando de que sea universalizable, no estamos hablando de que sea válido en todo momento y lugar. Simplemente estamos diciendo que los resultados de la aplicación de ese diseño en contextos semejantes o comparables son consistentes y que por lo tanto la investigación se puede considerar confiable. La otra gran preocupación, les decía, es la cuestión de la validez. La validez de la investigación es el valor de verdad del que goza esa investigación. En general, la validez permite estimar en qué medida el diseño mide lo que intenta medir, porque con frecuencia, y esto es algo que no ocurre solo en investigación cuantitativa, también ocurre mucho en investigación cualitativa, formulamos una pregunta de investigación, un marco teórico y todos los demás requisitos que debe tener un proyecto de investigación, pero a la hora de diseñar los instrumentos nos olvidamos de ese aparataje teórico y lo que hacemos es formular preguntas que indagan en otras cosas que no forman parte ni se derivan directamente de la pregunta de investigación. Eso compromete la validez. Hay 3 grandes tipos de validez. La validez de la medición, que es prerequisito de los otros 2 tipos, y ocurre precisamente cuando los métodos miden o manipulan las propiedades que efectivamente se espera que midan y que manipulen. Hay validez interna, que ocurre cuando el efecto observado realmente obedece a la causa formulada en la hipótesis. Esto obviamente es para aquellos estudios de tipo explicativo, es decir, aquellos que buscan establecer relaciones de causa-efecto. Y consiste en que, en efecto, yo pueda demostrar que la causa que aparece como variable independiente en mi hipótesis guarda una conexión lineal general con el efecto. Y existe la validez externa, que es la posibilidad de generalización cuando la relación planteada en la hipótesis y que se apoyan mis hallazgos también se sostiene en otros contextos y en grupos semejantes. Hay varios criterios de validez del diseño. Algunos autores dicen que un criterio de validez del diseño es la neutralidad, pero en este seminario no creemos en la neutralidad ni creemos que tal cosa sea deseable. Creemos más bien, o eso creo, que la neutralidad es una forma de disimular los intereses del investigador. Hablamos más bien de honestidad intelectual, es decir, del ejercicio por el cual un investigador o una investigadora
hace explícitos cuáles son sus intereses y cuáles son sus compromisos y no se llama engaños ni llama engaños a sus lectores, procurando encubrir esos intereses. Otro criterio de validez es el compromiso prolongado, que consiste en observar el fenómeno durante tiempo suficiente. La observación persistente nos permite saber si lo que observamos es el comportamiento típico del fenómeno o si observamos por muy poco tiempo y justo aquello que observamos fue aquello que no ocurre normalmente, en cuyo caso la validez estaría comprometida. Debe haber también comunicación con pares. Es importante tener en cuenta otros puntos de vista de colegas dentro de la comunidad científica. Es importante que se contrasten procesos de diversas datos obtenidos de diversas fuentes en procesos de triangulación, y es importante hacer una revisión constante de los miembros que participan en la investigación para asegurar la calidad que resulta de esos procesos de recolección de datos, por ejemplo en el caso de las entrevistas, en la investigación en general o de las encuestas en la investigación cuantitativa. Es importante utilizar suficiente material de soporte, archivos, revistas, grabaciones, documentos y que todo quede debidamente documentado. Es importante evaluar la consistencia lógica entre los datos que recogemos cuando ellos provienen de diferentes perspectivas y documentar esas relaciones entre esos grupos de datos. Es importante que quien investiga se deje orientar por los datos y no solo por sus propios afanes, porque eso nos puede conducir a prácticas éticamente cuestionables. Es importante también que exista trazabilidad, que dejemos evidencias suficientes, y esto también es cierto para la investigación cualitativa, para que el estudio pueda ser replicado por otros investigadores y por otras investigadoras en el futuro. Y, una vez más, aparece la posibilidad de transferibilidad y replicabilidad del estudio en otros contextos. La validez interna es objeto de múltiples amenazas, y una de las cosas que yo encuentro fascinantes dentro de esta metodología de la investigación es la preocupación sincera de la comunidad científica por controlar esas amenazas. Esas amenazas pueden venir de pueden venir de cuatro fuentes, digamos. La primera son los participantes. Es posible que a lo largo del estudio mis participantes sufran un proceso de cambio natural, producto de la maduración que todos los seres humanos en todos los momentos de la vida experimentamos con el paso del tiempo. Y puede ser que ese proceso de cambio natural sea en realidad la explicación del fenómeno que yo estoy tratando de explicar, y que por lo tanto su comportamiento no tenga tanto que ver con mi variable independiente o mis variables como con ese proceso de cambio normal que tienen las personas. Para controlar esa amenaza es necesario introducir en los diseños de corte experimental un grupo de control, de manera que yo pueda después comparar los resultados entre aquellos participantes que recibieron la manipulación de la variable independiente y aquellos participantes que no la recibieron, y poder saber exactamente a qué se atribuyen esos cambios. Hay otra amenaza que se llama selección, y es cuando yo conformo mi grupo experimental y mi grupo de control teniendo en cuenta una diferencia sistemática, que es distinta de la causa manipulada. En el ejemplo que les ponía hace un rato de la secuencia didáctica para el aprendizaje de un determinado saber, es posible que haya una amenaza por selección si ustedes conforman con una diferencia sistemática los grupos. Por ejemplo, si en un grupo ponen a los estudiantes que han presentado notas más bajas en esa asignatura para aplicarles el tratamiento, en este caso la secuencia didáctica, con la sana intención de ayudarlos con la secuencia didáctica a mejorar sus resultados, y en el grupo de control dejan a los estudiantes más destacados de la clase. Esa diferencia sistemática puede venir a explicar los resultados, y ustedes pueden llamarse a engaños. Estoy hablando de una situación muy hipotética, pensando que su secuencia didáctica fracasó, por ejemplo, cuando en realidad se trataba de ese sesgo sistemático en la conformación de los grupos. Y hay una tercera amenaza proveniente de los participantes, que es la de selección por maduración. Y es que ese sesgo sistemático, esa diferencia sistemática, esté causada precisamente por procesos de maduración. También se controla con la aleatorización de los grupos. Hay amenazas que provienen por parte de los instrumentos.
Una de ellas se llama baja validez del constructo y consiste en que o bien los instrumentos tienen un sesgo sistemático o bien miden otra cosa que no es lo que nos interesa medir y no nos damos cuenta. Para controlar esa baja validez del constructo es importantísimo someter los instrumentos a procesos de validación y para esa validación existen varios procedimientos que están estandarizados. Hay también amenazas que provienen de la instrumentación, cuando uno de los instrumentos es modificado o sustituido durante el curso del estudio. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la investigación incluye la aplicación de pruebas psicométricas que pueden ser en algún momento durante la investigación, sobre todo si la investigación dura bastante tiempo, actualizadas de repente, en cuyo caso es absolutamente importante documentar las decisiones que se tomen con respecto a este cambio. Hay otra amenaza que se llama testing o sensibilización, y es cuando el comportamiento de las personas que participan en nuestro estudio se ve afectado porque saben que están participando en el estudio y los resultados explican por qué esas personas están conscientes de esa situación y no por causa de lo que yo creo que son las variables independientes. Hay también amenazas que provienen de los artefactos. Una de ellas es la expectativa del experimentador. Yo puedo, como investigadora, inconscientemente condicionar las respuestas de los participantes, informándoles de qué se trata el estudio y, de alguna manera, sin proponérmelo, transmitiendo al grupo mis propias expectativas, ¿sí?, y esperanzas respecto de los resultados de la investigación. Hay quienes recomiendan que quien aplica los instrumentos en una investigación no tenga conocimiento del estudio, ni de sus fines, ni de las circunstancias que lo rodean, lo llaman de una forma muy fea, experimentador ciego, para que sus actitudes no generen esos condicionamientos. También puede ser que el propio entrevistado tenga ese cambio inconsciente y responda dependiendo de sus propias expectativas frente a la investigación, ¿sí? Algunos autores recomiendan crear una historia alternativa para los participantes de manera que esas expectativas que ellos se crean frente al estudio no afecten sus respuestas. Y hay un último grupo de amenazas que provienen de los procedimientos. Esos procedimientos, por ejemplo, pueden incluir amenazas como la precedencia temporal ambigua. No es claro en el diseño del estudio si la causa precede al efecto, como está formulado en la hipótesis, ¿sí? Y para controlarlo, pues es necesario hacer un diseño tal que la variable independiente pueda ser manipulada, es decir, pueda ser introducida en el estudio para evaluar sus efectos sobre la variable dependiente. Hay otra amenaza que es la historia, y es un evento imprevisto, puede ser a pequeña o gran escala que ocurre durante el estudio y que definitivamente provee una explicación alternativa. Supongamos que ustedes están haciendo una investigación acerca de la formación política de los maestros, a propósito de un tema que tocábamos en la primera sesión. Y justamente les interesa dentro de esa indagación sobre la formación política de los maestros conocer cuáles son sus percepciones, por ejemplo, respecto a las migraciones y respecto al papel del Estado en el tratamiento de la cuestión de los migrantes. Y justo en ese momento ocurre un hecho noticioso en el que un migrante es sorprendido o acusado de cometer un delito atroz. Ese hecho puede cambiar la percepción que tienen los participantes del estudio sobre ese problema y proveer así una explicación alternativa. Es decir, puede que el resultado, ¿sí?, del estudio y de los análisis que hagamos obedezca sobre todo al impacto que generó ese hecho y no a lo que estamos proponiendo en nuestra hipótesis. Y pueden también suceder eventos a pequeña escala, como una situación, por ejemplo, de paro o de protesta que de alguna manera obstaculice o ralentice el proceso de investigación o predisponga en un sentido o en otro a los participantes. Esto no se puede controlar porque obviamente los eventos históricos no están bajo nuestro control y los podemos predecir, pero sí podemos documentarlos. Y hay también una amenaza por mortalidad que tampoco podemos controlar, pero sí documentar.
No tiene la mortalidad nada que ver con la muerte de nadie, es una palabra fea para denotar la eventual deserción de los participantes, cuando el estudio es muy prolongado y los participantes ya no quieren hacer parte de él por las razones que sea, o por causas de fuerza mayor. Esto es una visión muy introductoria a la cuestión de los métodos cuantitativos y de ninguna manera se propone ser exhaustiva en el abordaje de esta cuestión. Básicamente lo que yo les quiero dejar aquí planteado, porque obviamente esto da para una carrera completa, ¿sí?, universitaria, pero lo que yo les quiero dejar aquí planteado es una cosa: los métodos cuantitativos sí son una opción dentro de la investigación educativa. Al principio del siglo XX los métodos cuantitativos eran la única opción. El descontento que vino con el paradigma positivista después de la década de los 60 hizo que todos nos mudáramos como comunidad científica. Quiero decir, yo no estaba viva en la década de los 60, aclaro. Hizo que todos nos mudáramos al paradigma cualitativo y a las escuelas hermenéuticas, etnográficas, críticas. Y los métodos cuantitativos cayeron en un cierto desprestigio en las escuelas de humanidades y de educación. Y hoy en día yo creo que es muy importante que reconozcamos las posibilidades que ellos nos ofrecen. Y sobre todo es que aprendamos de la investigación cuantitativa, aun cuando vayamos a hacer investigación cualitativa, estas características que estoy compartiendo hoy con ustedes, porque me parece que son supremamente valiosas para cualquier tipo de investigación, y es la vigilancia epistemológica constante y estricta sobre la validez de los datos, que no tienen nada que ver con la neutralidad, ni con la universalidad, ni con la separación sujeto-objeto, sino con el deseo moral y políticamente responsable de generar conocimiento confiable y válido, porque solo el conocimiento confiable y válido puede conducirnos alguna vez a cambios sustanciales en nuestro mundo. Muchas gracias.